2011, la historia de un equipo rebelde. Ese es el libro que narra cómo la Universidad de Chile sostuvo y obtuvo la Copa Sudamericana, su primer título internacional ese año. Y el texto cuenta con material exclusivo de la celebración del equipo, la preparación del plantel y otros aspectos relatados por sus propios protagonistas. Y además, el prólogo está escrito por el mismo Johnny Herrera. Y para conversar sobre el libro nos acompaña ya, nos encontramos con su autor, que es el periodista Christopher Antunes. Christopher, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, aquí celebrando un recuerdo que muchos hinchas de la U mantienen en sus corazones, porque sin duda, para los que tienen 30, 40 años, es la mejor campaña de la que tienen recuerdo, y esos mismos tipos a los que les tocó vivir esa U en la segunda división. Claro, y no solamente la segunda división, una serie de equipos que fueron lamentables y que, por ejemplo, la U piensa que estuvo, no sé, 14 o 15 años sin jugar la Copa Libertadores, por ejemplo. Para esa generación quizás los títulos del 94, el 95, que claro, significan el salir precisamente de la segunda división, y esta U del 2011 sin duda son los hitos más importantes, ¿o no? Sí, porque el proceso del 94 termina con esa semifinal de Copa Libertadores del 96, donde estaba Marcelo Sala, estaba Leo Rodríguez, estaba Cristian Traverso. Lamentablemente no se pudo mantener ese plantel, pero lo del 2011 supera lejos, digamos, lo que había pasado con los ambos bicampeonatos, que son 94-95 y 99-2000. Porque ese equipo arrasó en Chile, pero internacionalmente le fue muy mal a César Bache. ¿Te acuerdas que perdió 7-0 con Flamengo, 6-3 con Independiente, se comió un 6-0 con Cerro Porteño? Le fue muy mal a ese equipo que acá arrasaba. La U el 99, ¿te acuerdas que hubo un campeonato larguísimo después con liguilla y que le ganaba a todos, pero afuera no marcó diferencia? A contrario censo de lo que pasó con el 2011. Bueno, ese es un poco de prólogo a esta historia que se dio en el año 2011, donde al contrario, el equipo de la Universidad de Chile salía afuera y salía a golear. Y estamos hablando de algunas goleadas históricas de equipos brasileños, como lo mal que nos iba anteriormente, pero ahí hubo hasta incluso un 4-0. Claro, Flamengo. Exactamente. Exactamente. Igual, ¿qué cambió entonces? ¿Es Sampaoli, la mentalidad de Sampaoli, de cómo manejó el equipo, lo que hizo cambiar a la Universidad de Chile para este rendimiento, tanto en el plano interno como en el externo? Claro, yo creo que es la pregunta clave para de alguna forma definir por qué ese equipo ganó tanto, y no solamente ganó, sino que la forma en cómo la ganó, ¿cierto? Porque hay equipos históricos como Grecia cuando ganó la Eurocopa, ¿cierto? Italia, salió campeón del mundo, que valen, por supuesto, las copas. Pero la U no solamente ganó la copa, sino que la ganó brillantemente. Consideremos que la Copa Sudamericana de la U le ganó a 4 campeones de Copa Libertadores. Le marcaron 2 goles en todo el torneo, no le marcaron ningún gol de local y ganó las 2 finales. Entonces esa Universidad de Chile sí tuvo tuvo un cuerpo dirigencial que fue valiente a la hora de elegir un técnico desconocido versus un Cholo Simeone que estaba haciendo sus primeras armas como entrenador, pero que tenía mucho más cartel que Jorge Sampaoli. Había un grupo de jugadores que hace rato habían sido comprados porque habían estado en selecciones menores con Marcelo Bielsa y que eran los exportables. La U en ese tiempo hizo muchas inversiones, algunas buenas y algunas malas, como Eduardo Vargas, como el mismo Juan Abarca, todos estos tipos que iban a esos torneos de Toulon, que fue 2 años seguidos Chile. Entonces la U tenía un plantel bastante rico. Ahora, el 2011 se refuerza bastante bien, y Jorge Sampaoli que llega con una idea revolucionaria, ¿cierto? Una idea revolucionaria que él mismo reconoce es a la usanza o es una copia de lo que establece la filosofía de Marcelo Bielsa, ¿cierto? No solamente en términos del ataque y de no renunciar y de la herramienta y de la dignidad, no. Estoy hablando yo más del sistema de trabajo. Tenía un equipo de sparring, ¿cierto? Los trabajos físicos, los videos, el asunto de la intensidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que había dentro del campo, en la preparación, en los entrenamientos, pero también había un discurso hacia afuera que empezó a aprender el espíritu, a lo mejor primero dentro del mismo plantel, pero también en la hinchada de la Universidad de Chile. Este discurso del amateurismo, del amor al escudo, la rebeldía, que fue impregnando también y fue acompañado de los resultados deportivos, obvio. Sí, pero ¿sabes qué?
A ver, yo valoro más el trabajo que hacía Jorge Sampaoli dentro, en el CDA y cuando analizaba a los rivales que lo que entregaba en las conferencias de prensa, por ejemplo, porque realmente él tenía estudiado el papel. Jorge Sampaoli le dedicaba muchas horas a ver conferencias de prensa de Marcelo Bielsa y quería seguir esa línea. O sea, si tú hablabas con Jorge Sampaoli fuera de cámara, era totalmente diferente a cuando tú lo veías con un micrófono. Él se preparó y a él no le importaba que le dijeran Bielsa chino, copia de Bielsa, mini-mí, no. Él siempre se le conoció bielcista. De hecho, él siempre fue fanático de River y después le terminó gustando Newell's porque Marcelo Bielsa es ídolo de Newell's. O sea, a ese nivel de idolatría. Recordemos que Sampaoli salía a trotar y no escuchaba música, escuchaba conferencias de prensa de Marcelo Bielsa. De hecho, yo una vez eso se lo conté a Darío Franco cuando asumió el agua el 2013 y no lo podía creer. Pensaba que yo lo estaba mintiendo. Dijo, no, nadie puede hacer eso. No, si lo Sampaoli lo hacía. Sí. Entonces, el discurso ese del amateurismo, sí, estaba un poquito aprendido. Yo creo que el discurso interno para el plantel, ese sí que era el que valía. Ese era el que valía y te digo por qué valía. Porque la U pierde 2-0 una final con un equipo trabajado como era el de Pizzi de Católica, un equipo pragmático y un equipo que hacía daño. La final de ida, dices tú. De ida, claro. Que no tenía la intensidad que tenía la U, no tenía el nivel ofensivo que tenía la U, pero cuando llegaba te mataba. Y de hecho a la U le pasó, perdió 2-0, ¿cierto? Con la ventaja deportiva que tenía Católica, la U tenía que ganarle 3-0 o por diferencia de 3. Entonces, ¿cómo un cuerpo técnico levanta ese camarín en 3 días? Y yo creo que esa es una de las partes notables no decir del libro, sino que de la historia de Sampaoli, que está plasmado acá. Eso marca un antes y un después en la historia de ese equipo, para por supuesto, el logro de la Sudamericana. Claramente, sí, claramente. Sí, porque una cosa es lo que sentían los jugadores y lo otro, cómo motivó Jorge Sampaoli a sus jugadores. Y por eso digo que esa motivación era más real, porque era interna. No era lo que decía en el micrófono, de que vamos a salir a ganar, no. Sampaoli, por ejemplo, para esta revancha, les inculcó en la cabeza de que Católica les había robado algo que era de ellos. Este partido era nuestro, nosotros fuimos más, nosotros atacamos más, merecimos más, ellos nos robaron. Y este domingo nosotros vamos a recuperar lo nuestro. Y de hecho en el video motivacional que le entrega a los jugadores con el Maracaná antes de partir al Estadio Nacional, remarcan esa frase. Hoy salimos a recuperar lo nuestro. O sea, para ellos la copa era de ellos. Católica se la robó un día jueves, pero el domingo la recuperó. Christopher, seguramente hay un montón de episodios que el hincha de la U va a querer revisar y revivir, obviamente, por tratarse de uno de los capítulos más gloriosos, pero a lo mejor hay algún tipo de anécdotas y comparándolas con lo que sucede con los equipos cuando no andan tan bien. Una Universidad de Chile, por ejemplo, la de este año, la de estos últimos torneos, donde hay peleas con los dirigentes, donde los mismos jugadores entre sí también tienen algunos roces. ¿Cómo fue posible mantener la unidad más allá de que en el triunfo es más fácil en ese equipo de Universidad de Chile? Claro, tiene mucha razón en ese sentido. O sea, un equipo que va ganando, cualquier diferencia que hay entre los grupos pasa a segundo plano. Ya está una frase archiconocida que no todos son amigos en los equipos, así como no todos son amigos en los grupos de trabajo. Respecto a esta Universidad de Chile, al principio le costó a Jorge Sampaoli, porque recordemos que borró a ciertos históricos como Rafael Olarra, como Manuel Iturra, ¿cierto? Estaba empecinado por sacar a Diego Rivarola. Una es porque el directorio se lo prohíbe. Diego Rivarola no hubiera jugado el 2011. Ese es todo un tema. También Rivarola en el libro aparece mucho. Y Sampaoli, por ejemplo, Olarra, que él tenía contrato con la U, él decía, ¿y qué pasa si a este muchacho le va mal al segundo mes lo echan? Yo me voy a tener que ir de la U y porque a una persona le dio que yo no servía, digamos.
Porque en ese sentido, Sampaoli no quiere a Olarra porque Sampaoli quería jugar con centrales a 40 metros del arco. Y según él, Olarra no tenía vuelta, no era rápido. Bueno, eso pasaba con algunos jugadores, pero perdón, me acordé también de la historia de Marcelo Díaz. Claro. El gran Marcelo Díaz hoy de la selección chilena, jugando en Europa, etcétera, pero en ese momento estaba a punto de ser transferido. No, Marcelo Díaz llegó el 28 de diciembre, fue el primer entrenamiento de Jorge Sampaoli en la U. Marcelo Díaz entró a la oficina de Sabino Aguat y le dijo: Sabino, vengo con mis papeles porque me voy a Huachipato. ¿Cómo te vas a Huachipato? No, me voy a Huachipato. Me llamo Arturo Salá y me ofreció un muy buen sueldo y me voy. Así que por favor. Y ahí tuvo que hablar Jorge Sampaoli con Marcelo Díaz. Le dijo: bueno, yo no le puedo ofrecer titularidad a usted, pero usted me va a servir. Hágame caso que es acá. Le hizo caso y el segundo semestre la rompió, porque fue Seymour el titular en el primero, pero que era un tipo que no tenía la visión panorámica del juego que tenía Marcelo Díaz, los cambió frente, pero sí tenía mucha entrega, tenía mucha rapidez, mucho dinamismo tenía Seymour. Bueno, era muy diferente. Seguramente que cambió el andar de ese equipo dentro de la cancha, pero también cambió la vida de Marcelo Díaz de ahí en más. Marcelo Díaz, ¿cómo se llama? Compartía siempre habitación con Rivarola. Sí, se lleva muy bien. De hecho, cuando Rivarola le marca el gol a Colo-Colo, el 2-1, ¿cierto? Y era casi un himno en el estadio de Sampaoli, yo te quiero recordar, Rivarola es lo más grande, lo queremos ver jugar, ¿verdad? Entonces, Diego, después de dar todas las declaraciones que dio post partido, llegó al camarín y sus compañeros le cantaron la canción delante de Sampaoli. Y ahí en ese momento Diego botó unas lágrimas, ¿ya? Y Marcelo Díaz comienza a decir: Sampaoli, yo te quiero recordar, Rivarola está muy viejo, lo tienes que jubilar. O sea, esa era, digamos... Parte de la anécdota en la interna. Claro, entonces ahí Rivarola le dice a Marcelo Díaz: cara dura, no tiene ni pelo y me viene a decir viejo a mí. Christopher, oye, se nos va el tiempo, ya estamos de hecho, pero te quería preguntar en relación a la figura de Sampaoli, porque es fundamental. Ya lo hemos visto, que ahora está imponiendo parte de su discurso también en Europa y ya es pretendido, más allá de los resultados que ha tenido ahora, por grandes equipos. Sin embargo, de Chile, la gente, y tal vez él se fue también decepcionado porque la gente empezó a perder credibilidad en su discurso. Y esto a propósito de las negociaciones que tenía con la dirección de Sergio Jadue, con todo lo que eso implicó. Sí, es que lo que pasa es que Jorge Sampaoli llegó al éxito muy tarde. Él se encontró con el éxito cerca de los 50 años, digamos. Tuvo que dar una vuelta muy larga. Tuvo trabajos como, creo que trabajó en una notaría, en un correo, en Casilda. En Casilda, claro. Claro, y después juntó peso por peso para viajar con Jorge Decio a Europa, dormía en las estaciones de tren, después se fue a Perú a probar suerte en equipo de una categoría muy inferior, después llegó Higgins, ¿cierto? Y en Sporting Cristal, que fue el primer grande que lo acoge, tuvo problemas con los referentes, le hicieron la cama, también se tuvo que ir. Y se fue a buscar suerte a Emelec y ahí ya llega a Chile y le pasa una situación muy curiosa a Sampaoli. Sampaoli, es que no quiero decir que siempre fue pobre, fue humilde, era humilde. No estaba acostumbrado a gastar dinero en un restaurante caro. Entonces, por eso que yo siempre dije, yo he dicho acá, era muy apretado Sampaoli. O sea, era muy apretado. Pero para terminar, solamente una palabra, ¿lo traicionó eso? Yo creo que no supo manejar el éxito y de alguna forma lo nubló el dinero. Sí, pero por eso te digo, como técnico Sampaoli es extraordinario. Pero ya después como persona, digamos, no soy yo quien para juzgarlo, pero sí tuvo pasajes bastante raros, digamos. Christopher, toma tu libro para que mostremos la tapa 2011, la historia de un equipo rebelde con parte de lo que hemos estado revisando con su autor Christopher Antunes, el hincha de Lobo, por supuesto que tiene ese recuerdo en el corazón, en la mejor campaña vivida en los últimos años, quizás solamente comparable a lo que vivieron nuestros padres en el Ballet Azul. Exactamente. Christopher, que estés muy bien y muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.